Hola, continuamos leyendo el capítulo 4 del libro Lo que debes hacer cuando no sabes qué hacer de la autora Yesenia Ten. Procura estar siempre presente en la reunión más importante. La oración es un derramamiento sincero y sensible del alma a Dios, por medio de Cristo en la fuerza y asistencia del Espíritu, por las cosas que Dios ha permitido. John Bunyan. La oración es parte esencial de mi vida. El tiempo que paso en oración me fortalece, me ayuda a ver las cosas como Dios espera que las vea y a enfrentarlas del modo que Él lo desea. La oración es mi combustible y tengo más que comprobado que mientras más tiempo paso en oración, mucho más efectiva soy en todo lo que hago. Por causa de esto, he leído varios libros acerca de la oración, que aunque ciertamente me han edificado, comunican diversas fórmulas que cuando he querido aplicar, las he llevado a cabo durante un tiempo, pero luego se vuelven monótonas y se convierten en una rutina religiosa, que cuando no llego a cumplir me siento totalmente fracasada. Sin embargo, con el paso del tiempo he aprendido que la oración más efectiva es la que fluye no de forma mecánica, sino desde un espíritu fervoroso que desea pasar tiempo con el Señor. Pero con esto no digo que no hayan lecciones importantes acerca del modo como debemos orar, porque aún Jesús enseñó acerca de cómo debemos hacerlo, pero esta forma fue revelada por Dios mismo y no está basada en repetir fórmulas, sino en seguir instrucciones precisas para fluir libre y abiertamente en nuestro tiempo de comunión con el Señor. El Padre Nuestro no es una oración que debamos repetir cada día, sino una guía que traza una instrucción precisa para hablar con Dios de forma efectiva. En Mateo 6, del 7 al 13, cuando ustedes oren no sean repetitivos, como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad, antes de que ustedes le pidan. Por eso, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Por medio de la oración del Padre Nuestro, Jesús enseñó que debemos repetir mecánicamente lo que decimos, sino que cada vez que oremos lo hagamos teniendo en consideración que este modelo de oración muestra aspectos determinantes que debemos implementar en nuestro tiempo de comunión, como Padre Nuestro. En su sentido original, la palabra Padre, utilizada en el pasaje, es fuente. Y lo que Jesús nos está haciendo saber al decirnos que debemos iniciar nuestro tiempo de oración diciendo Padre Nuestro, es que tenemos que orar a Dios con el entendimiento claro de que Él es nuestra fuente, que le pertenecemos, que Él nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos y que tiene todas las respuestas que necesitamos y puede suplir todas y cada una de las necesidades que tengamos. Que estás en los cielos. Esta expresión denota que al orar debemos resaltar el hecho de que nuestro Padre está en los cielos. ¿Por qué? Porque cuando lo entendemos, también comprendemos que la ayuda que necesitamos no es de este mundo, trasciende a lo humano y solo está disponible para que nosotros, por medio del poder que nos confiere ser hijos de Dios y tener comunión con el Espíritu Santo. Santificado sea tu nombre. La palabra santificado hace referencia a la santidad y reverencia, y en este contexto significa que debemos adorar al Padre porque Él es santo. Nuestra oración a Dios debe iniciar con adoración genuina, que salga de lo más profundo de nuestro corazón, y no con una larga lista de peticiones, de lo que deseamos que el Señor nos resuelva. Debemos adorar a Dios por todos los atributos de su santidad, su amor, fidelidad, misericordia e integridad. La razón por la que muchas personas dicen que no pueden orar por mucho tiempo
es porque no derraman su corazón en adoración, mientras están en su tiempo de oración. Pero todo el que va a su tiempo de oración, como lo hace un hijo que ama con todas las fuerzas de su corazón a su padre y quiere exaltarle, porque se deleita en pasar tiempo con él, notará que las horas pasarán sin que ni siquiera lo puede notar. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta declaración se revela la intención que debe tener una persona que verdaderamente ora con el sentido correcto, que no busca su voluntad sino la voluntad del Padre, que no le interesa su reino sino el reino del Señor en todo lo que es y en todo lo que hace. Orar a Dios diciendo, venga tu reino, es hacerlo diciendo, ven a mi vida y quita el reino mío para que todo lo que soy esté guiado por el reino tuyo. Cada vez que vayamos a Dios en oración, debemos pedir al Espíritu Santo que examine nuestros deseos y los alinee a los deseos del Señor para nosotros. Dios se deleita cuando procuramos hacer su voluntad por encima de la nuestra. Y está garantizado que el hecho de buscar su deseo antes que el nuestro trae a nosotros muy grandes y poderosas recompensas. He escuchado a muchos decir a otros que Dios conceda todos los deseos de tu corazón. Sin embargo, esta es una de las cosas más peligrosas que podemos desearlo a alguien. Pero ¿cómo así? Quizás pensarás, ¿qué hay del Salmo 37:4 donde dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón? Si consideramos con detenimiento este pasaje, podemos observar que lo primero que dice es, deleítate en Dios, y luego dice, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando nos deleitamos en el Señor, nos hacemos uno con Él. Y cuando nuestros deseos son uno con los deseos de Dios para nosotros, es imposible que Él los deje de conceder. De hecho, otra versión lo expresa de la manera siguiente. Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Si una persona no está conectada con la revelación de la voluntad del Señor, no tiene como prioridad vivir para agradar. Desear que le sean concedidos los deseos de su corazón es altamente peligroso. ¿Por qué? Porque dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Así que no desees a nadie que Dios le conceda todos los deseos de su corazón. Mejor deséale que se cumplan todos los deseos del corazón de Dios para ese alguien. Porque el único momento en que los deseos del corazón del humano le mantienen a salvo y obran para su bien es cuando tales deseos están sincronizados con la voluntad de Dios para él. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. En este punto es importante notar que hay dos términos pluralizados en esta parte de la oración, que son nuestro y dánoslo. Esto debido a que Dios quiere que nos ocupemos en pedir por las necesidades de los demás y no solo por las nuestras. La expresión pan nuestro no solo implica pedir por alimentos, sino orar para que sean cumplidas todas y cada una de las necesidades implícitas de nuestro sustento, como techo, empleo, ropa, educación y cualquier otra que podamos necesitar. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando vamos ante la presencia de Dios, debemos considerar de forma honesta y sincera si hay alguien que tiene algo en contra de nosotros, o si nosotros tenemos algo contra alguien. Si sabemos que hay alguien que tiene algo contra nosotros, debemos pedir a Dios que le sane. Y si nosotros tenemos algo contra alguien, debemos perdonarle de todo corazón, antes de pedir a Dios que nos perdone por las fallas de nosotros, ya que según lo establecido como norma divina, nosotros recibimos por nuestras ofensas a Dios la misma cuota de perdón que damos a quienes nos han ofendido a nosotros. Si no perdonamos a quienes nos han ofendido,
Independientemente de que ellos nos pidan perdón o no, no podremos ver el fluir de las respuestas de Dios en nuestras oraciones. Muy a menudo pasamos por alto este tipo de cosas y por causa de esto se ve afectada la respuesta del Señor a nuestras peticiones. De esto también Satanás saca provecho. Pero Dios espera que no nos dejemos enfermar ni permitamos que nuestras oraciones sean estorbadas por tales cosas. En 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Por último, Jesús dijo que debemos orar pidiendo al Padre que no nos meta en tentación y que nos libre del mal. Pero esto no quiere decir que Dios nos incita o nos empuja a la tentación. Esto indica que debemos pedir sabiduría al Señor para no colocarnos nosotros mismos en situaciones que amenacen nuestra integridad y la ser en la comunión que tenemos con Él. Orar siempre ha sido y será absolutamente necesario. Si eres de los que piensan que no es necesario orar para tener comunión con Dios, tienes que saber que ese es un engaño del mismo diablo. Porque si orar no fuera algo completamente necesario, no hubiese ninguna diferencia entre los que viven sin orar y los que por causa de su vida de oración son altamente efectivos en cada cosa que hace y son capaces de resistir sin derrumbarse ante las fuertes tormentas que llegan a sus vidas. Por otro lado, la Biblia dice y contiene un sinnúmero de pasajes que nos hablan acerca de la necesidad que tenemos de orar siempre y de no desmayar. He aquí solo algunos de ellos. En Filipenses 4, de 6 al 7, en la Nueva Versión Internacional, dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Salmo 145, 18 dice, el Señor está cerca de quienes lo invocan y de quienes lo invocan en verdad. Jeremías 33, 3 dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Salmos 18, 6 dice, en mi angustia clamé al Señor y pedí ayuda a mi Dios. Desde su templo Él escuchó mis lamentos y oyó mis gritos pidiendo auxilio. Muchas de las cosas que Dios tiene preparada para nosotros, solo podremos recibirlas por medio de la oración. Así que oremos y dejemos que Él se encargue de lo que nosotros no podemos. En 1 de Pedro 5, 7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. La reunión más importante que puedes tener cada día no es con tu jefe, no es con quien ocupa un cargo importante dentro de la empresa que laboras, tampoco es con alguien famoso, ni siquiera es con el presidente de tu nación. La reunión más importante que cada día puedes tener es con el Espíritu Santo, quien todo lo puede, todo lo sabe y todo lo ve. Así que habla con Él y deja que Él te muestre todo lo que tienes que hacer. Pero que esto no te haga olvidar que hay cosas para las que nosotros no necesitamos revelación, porque como ya dijimos, son reveladas a nosotros por medio de la palabra escrita. Hay otras que no se nos revelan porque Dios en su soberanía decide no hacerlo. Otras que no llegamos a saber porque no son relevantes y otras que sí serán reveladas a nosotros, pero no en nuestro tiempo, sino en el tiempo específico en que Dios haya dispuesto a hacerlo. Ahora, ¿qué hacer cuando Dios hace silencio? Una de las cosas que he aprendido acerca de mi tiempo de oración es que cuando las cosas por las que oramos no cambian, Dios las está usando para cambiarnos a nosotros. En más de una ocasión me he hallado pidiendo al Señor de manera muy intensa
entre lágrimas y periodos prolongados de ayuno, que por favor nos permita que sucedan ciertas cosas en mi vida, pero a pesar de todo, Él las permite. Sin embargo, con el paso del tiempo, veo cómo lo que le pedí que no me permitiera, Él permitió, siempre termina obrando a mi favor. Es aquí donde se cumple el dicho por el apóstol Pablo que dice en Romanos 8:26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta de lo maravilloso que es nuestro amigo el Espíritu Santo? Que como nosotros no sabemos pedir como conviene, la oración incorrecta que hacemos la recibe con agrado, pero la traduce llevándola a tener el sentido apropiado. Por ejemplo, si estás pidiendo a Dios desarrollar tu propia empresa, pero no tienes la debida madurez y el carácter necesario para hacerlo, el Espíritu Santo traduce tu oración y dice, no, Padre, por ahora lo que él necesita no es desarrollar una empresa, es desarrollarse a sí mismo para más adelante poder administrar bien la empresa. A lo mejor en algún tiempo pediste a Dios que una persona que verdaderamente amas no se fuera de tu lado, que se quedara contigo y desistiera del pensamiento que tenía de alejarse de ti. Pero a pesar de que oraste durante largas horas, ayunaste por varios días y fuiste a la iglesia más que nunca, tal persona se alejó de ti. Luego de esto es posible que hayas pensado, pero Dios mío, esto no es justo. Te pedí todo con todo mi corazón que no lo dejaras partir. Oré, te busqué y te rogué que me concedieras este deseo, pero no escuchaste mi oración. Sin embargo, pese a cómo te sientes, la realidad es que Dios jamás deja de escuchar las oraciones de sus hijos. Es solo que las peticiones que no nos concede, su Santo Espíritu las tradujo cuando la hicimos para que el resultado final sea el mejor que el que hubiésemos tenido si Dios hubiese concedido lo que le pedimos. En el caso de quien oró para que la persona no se fuera, él dejó que se marchara porque a veces, de la única manera como ciertas personas pueden cambiar, es experimentando una pérdida temporal de lo que les brinda estabilidad. En otras ocasiones, puede ser que a pesar de que dicha persona estuvo contigo por un tiempo, Dios haya decidido que ya no esté. Lo que aunque puede resultar muy doloroso, jamás debemos olvidar que los planes de Dios son perfectos y que si Él pudiendo evitarnos algo que nos duele no los evita, es porque lo ha estado usando para nuestro bienestar. Finalmente, Dios a veces hace silencio mientras tú ansiosamente deseas escucharlo, pero que nunca te desmotive ni te haga pensar que Él no está observando, que no te escucha o que no le importa la situación determinada que puedas estar pasando, sino que este silencio indica que debes actuar bajo la última instrucción que Dios te dio con respecto a esta determinada situación. Esto es parecido a lo que pasa con el GPS, cuando te ha dicho el lugar exacto donde deberías dar un giro. Si al recibir la instrucción que te fue dada hiciste el giro, entonces sigue adelante hasta que la otra instrucción te indique realizar una nueva acción. En este sentido, el silencio no es una indicación de que vas mal, sino de que te estás moviendo en base a la última indicación que recibiste y que sabes que cuando llegue la hora de hacer algo distinto, la misma voz que te instruyó para llevarte donde estás, te seguirá instruyendo hasta llevarte al destino que debes llegar. Salmos 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debas andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Continuaremos con el próximo capítulo. Bendiciones.